Capítulo 33. No me inclino ante nadie. Kurama había pedido un receso para que los nervios de todos se calmaran. Una sabia decisión de hecho que con la esperanza de calmar a la multitud el hecho de que Fatalis ha surgido por primera vez en 1000 años. Incluso los pocos dioses que han llegado al Palacio Real estaban en alerta máxima con la revelación de Fatalis ante ellos. Fatalis era temido como un apocalipsis viviente, capaz de acabar con panteones enteros si así lo deseaba. Él era literalmente el hombre del saco de los dioses por igual, por lo que les dejó atónitos porque entró en un torneo tan pequeño organizado para celebrar el cumpleaños de un joven yokai. La verdadera razón del surgimiento de Fatalis fue el surgimiento de un nuevo dragón de tremendo poder, Ruby Rose. La emperatriz dragón rojo se había retirado de la atención de la multitud y se había recluido. Si alguno de ellos iba a verla, no era el dragón fuerte y orgulloso que entró en la arena en el primer combate. En lugar de eso, escondida detrás de una pared había una niña temblando como una hoja, sus ojos plateados cubiertos de esmeraldas dilatados por el miedo que la recorría. Cada vez que parpadeaba, Ruby encontraba esos orbes carmesí de Fatalis mirándola con lascivia, juzgando su valor. Esa mirada le produjo terror en el corazón, y sus manos con garras se clavaron en la pared en la que se inclinó hacia atrás en un intento de evitar que su cuerpo temblara. La parte de dragón de Ruby se odiaba a sí misma por sucumbir a lo que sentía que era una debilidad hace mucho tiempo. Incluso ahora, Ruby sintió que las venas de sus sienes se hinchaban por la creciente furia por su miedo. Sin embargo, apenas vencía el miedo cada vez que le recordaba esos malditos ojos de Fatalis. Se creía tan patética al verse reducida a tal estado con una mirada de un dragón, pero Drake aseguró que ese no era el caso. No es tu culpa, Ruby, explicó Drake con calma. Todos los dragones nacen con un miedo instintivo a Fatalis. Es un progenitor de nuestra especie y uno de los más poderosos que los dragones deben inclinarse ante él o huir aterrorizados. Incluso yo en mi juventud sucumbí a él, y eso fue porque él emergió debido a mi creciente poder. Sabía que Albion y yo pronto lo superaríamos, pero quería temerlo lo suficiente como para mantenerse bajo sus garras. Fatalis es una bestia cruel, que se deleita con el terror que inflige a los menores que él. ¿Hay alguna manera de parar esto? Ruby respondió, con cuidado de no proyectar su miedo a través de sus pensamientos. Drake dejó escapar un suspiro. Pobre cría. No es tan simple como eso. Pude vencer al convertirme en quien soy hasta el día de hoy como el dragón celestial de la dominación. Sin embargo, incluso entonces, Fatalis ya había hecho su trabajo conmigo y todavía le temo hasta el día de hoy. Pero tú, Ruby, no hay forma de escapar de esto. Incluso sin mí, eres fuerte, Ruby Rose. Tú, que has vivido en un lapso de menos de 2 décadas que la mayoría consideraría un infante práctico, lograste reunir tu propio poder para igualar a los Reyes Dragón. Me enorgullece decirte eso, pero temo decir que no eres lo suficientemente fuerte para resistir a Fatalis. Por eso está aquí para ti. Él sabe que eres joven, más joven de lo que legítimamente deberías ser con la fuerza que tienes y está aquí para hacerte temer y someterte a él. Fatalis no acepta bien los desafíos directos. Con cada palabra que pronunciaba Drake, Ruby sentía que sus rodillas se doblaban hasta que casi se rindieron. Su espalda se deslizó por la pared hasta que sus dedos con garras se agarraron para anclarse en su lugar. La respiración de Ruby se volvió hiperventilada cuando el festín hundió su pecho. ¿Qué debo hacer? Ruby suplicó, sin poder ocultar el gemido en su voz. En este punto, ya no se trata de ganar o perder, aconsejó Drake. El propio Fatalis ha venido para que veas cuál es tu posición en su orden jerárquico. Puedes enfrentar esto de frente o huir de él. La decisión es tuya. Ruby jadeó exteriormente de que Drake alguna vez sugeriría huir y, de hecho, dividió su mente en dos. Desde las opciones de luchar o huir, el orgullo y el miedo lucharon dentro de Ruby por la victoria en el curso de la acción. Quería huir de esa amenaza, pero su orgullo como un dragón poderoso no se lo permitiría. Así que Ruby quería luchar contra Fatalis, pero su miedo le gritaba que corriera lo más lejos que pudiera. Oye, Rubes, ¿qué estás haciendo aquí? Irrumpió en un salvaje llanto cuando la bomba rubia asomó la cabeza desde la izquierda. La repentina intrusión de su hermana envió al cuerpo de Ruby en una respuesta de huida o lucha, y no fue mejor para ella el torbellino de emociones al que había sucumbido. Sus manos sacaron las garras de un dragón, que luego atravesó la pared en la que estaba apoyada cuando Ruby se dio la vuelta para enfrentarse al posible intruso. Yang abrió mucho los ojos ante el gancho derecho entrante que Ruby estaba enviando.
Apenas podía parpadear a tiempo antes de que tuviera un impacto, pero Ruby recuperó el sentido a tiempo para detener su puño a pocos centímetros del rostro de Yang. Una onda de choque reverberó por el poder del puñetazo que de repente dejó de hacer contacto y, como resultado, sopló una ráfaga a su alrededor. Y Yang. Ruby exclamó, sus ojos se abrieron con horror por lo que casi había hecho. Estoy tan ese lo siento, Yang. Oh mierda, no quise lastimarte. Mierda, mierda, mierda. Mira, simplemente no me siento bien y... Ruby. Yang gritó, agarrando a su prima por sangre y hermana por espíritu por sus hombros. Maldita sea, Ruby, no hay necesidad de asustarse. Fue solo un accidente que ni siquiera sucedió. Ese sí. Ruby respondió, pero su voz era temblorosa en el mejor de los casos. Yang se quedó en silencio para mirar bien a su hermana, y no necesitaba profundizar para saber que algo no estaba bien con su hermana. El frenético movimiento de sus ojos, la tensión en sus hombros y sus inquietos movimientos apuntaban a una posibilidad. Ha visto miedo de su hermana de vez en cuando, pero nunca se imaginó Yang presenciando el terror tan claro como el día de Ruby. No desde el día en que la pequeña Ruby estaba siendo metida en un carro después de la muerte de mamá. No tienes razón. Yang dijo entrecerrando los ojos. Definitivamente no tienes razón. Ese tipo te fastidió tanto. No es nada, Yang. Ruby exclamó, agarrándose a su antebrazo derecho para evitar que temblara. No es nada. Sí, y mi cabello es rosado. Yang dijo con sarcasmo, pero su expresión se suavizó. Ruby, entiendo lo que es esto. Estás asustada. De hecho, no te había visto tan aterrorizada en mucho tiempo. Siempre te has mostrado valiente, pero no tienes que esconder nada de yo. Estoy aquí para ti siempre. ¿Qué hago, Yang? Ruby murmuró, con los ojos fijos en sus manos temblorosas. Siento que si salgo, yo. Oye, tranquilo, Ruby. Yang interrumpió, sosteniendo suavemente la barbilla de Ruby para volver su mirada hacia la rubia. ¿Sabes qué? Ni siquiera digas nada. Solo escucha mi voz y tal vez, con suerte, eso ayudará. No sería una buena hermana mayor si al menos no lo intentara, ¿verdad? Una risa seca trató de escapar de la garganta de Ruby, pero salió tan rota que ni siquiera fue reconocida como una risa. Yang miró a su hermana con mayor preocupación y se tomó un momento para recomponerse. Un respiro después, Yang cambió su expresión a una fachada suave que Ruby reconoció al crecer. El único destinado a ella como la preciosa hermana pequeña de Yang. Creo que puedo decir que es normal tener miedo. Dijo Yang con un pensamiento cuidadoso. Después de todo este tiempo, creo que es una de las únicas cosas que nunca aprendiste. Te concentraste en volverte tan rudo como lo eres hoy, pero no en ninguna de las cosas buenas como diría papá. No importa lo fuerte que seas o la confianza que tengas, nunca estás libre de miedo. Porque siempre está ahí en la parte de atrás de tu cabeza. Tal vez puedas ignorarlo, pero nunca desaparece. Y a veces no podemos ignorarlo, como lo que te está sucediendo. Estás aterrorizado, lo entiendo, y está bien que así sea. Pero tratar de ignorar ese miedo no va a ayudar. No puedes presionarlo. Deprimido porque eso no es ser valiente. Tener coraje es aceptar que tienes ese miedo y seguir adelante. Quiero decir, tomarme a mí mismo, por ejemplo. Incluso con lo increíble que soy, todavía tengo ese miedo. En cada pelea en la que entro, siempre hay una duda que dice, aquí es donde podría morir. No lo ignoro, pero no dejo que me afecte. Sé que está ahí, pero no me detendrá porque si simplemente, ya sabes, lo dejo, entonces no sé si realmente hubiera hecho a través. Tú conmigo hasta ahora. Ruby asintió levemente para dejar que Yang continuara. Si aún no estás convencido, piensa en mamá. Nuestra mamá, Summer Rose. Ahora eso animó a Ruby por el ensanchamiento de sus ojos, y si pudiera, sus orejas se habrían aleteado. Siempre que su madre era criada, resonaba con algo profundo dentro de la emperatriz dragón rojo. El amor de Ruby por su madre es principalmente responsable de quien es Ruby Rose hasta el día de hoy, hasta el camino que la ha hecho tan fuerte como lo es hoy. Decir que era un tema pesado mencionar a la madre de Ruby en torno a la emperatriz dragón rosa era ponerlo muy a la ligera. Piensa en las veces que tuvo que ir a la casa de Grimm. Yang habló, su mirada sin rumbo por un momento cuando surgieron recuerdos amorosos. Ella era una de las mejores, pero hasta ella también tenía miedo. Y ese miedo creció cuando mamá tuvo que cuidarme y creció más cuando te tuvo a ti. Que no solo podría morir en cualquier cacería que vaya, sino que también deja atrás a los que más ama. Sin embargo, mamá siguió en esas cacerías.
Ella todavía luchó contra las hordas de Grimm e incluso los monstruos antiguos que podían dominarla. Aún así, siguió esas cacerías porque si no lo hacía, significaría que más personas saldrían heridas. Un lamento que sería demasiado pesado para llevar. Mamá siguió luchando hasta el final, incluso en el que significaba su último. Porque se enfrentó a ese miedo y la posibilidad que venía con él de frente y sin arrepentimientos. A medida que esas palabras se procesaban en la mente de Ruby, trajeron una claridad repentina. Por un momento, el miedo se dejó a un lado y se dio cuenta de que Ruby se horrorizó terriblemente. Era así como siempre había sido para quienes la miraban. Esta persona intrépida y sin remordimientos era inalcanzable para los demás. La persona con la que Ruby trató de estar a la altura del poder que se le dio como la encarnación de la dominación. Una persona que Ruby esperaba que honrara a su madre. Ser inquebrantable, heroico. Todo lo que vio Ruby fue Summer Rose. Pero tomé toda esa valentía para estar a la altura del legado del dragón celestial de la dominación, solo estaba la niña que extraña a su madre. Una hija a la que se llevaron a la madre demasiado pronto y ha dedicado su vida a hacer que su madre se sienta orgullosa de una manera de aferrarse a los recuerdos desnudos que tiene. Ruby sabía que Jan tenía razón. Incluso con todo el poder que Ruby había reunido, ¿qué significaba si estaba demasiado aterrorizada para entrar en la pelea de su vida? Era el hecho de que su madre era humana y todavía se enfrentaba a los monstruos de Remnant con miedo pero sin arrepentimiento. Incluso ahora, su madre era más poderosa en la muerte. De hecho, Ruby era poderosa ella misma, leguas más allá de lo que los humanos o las faunas podían lograr en Remnant con el cuerpo inmortal de un dragón, pero tan inhumana como en el fondo, Ruby aún poseía el alma de un humano. El espíritu del ser humano no se parecía a ninguna otra entidad en su capacidad de fortalecerse a través de la resistencia. Ese mismo espíritu le dio a Ruby la determinación de empujar los límites del poder que su cuerpo estaba dotado a niveles más altos. Si fuera un dragón nato, Ruby nunca sería tan fuerte como lo es hoy porque no tendría el impulso humano, bostezear de otra manera. Es ese mismo impulso el que permite a los humanos enfrentarse a obstáculos imposibles y encontrar coraje a partir del miedo. Y Summer Rose ejemplificó esas cualidades de humanidad que hicieron que Ruby sostuviera a su madre en un pedestal tan alto. ¿Qué harías si te enfrentas a Fatalis? Ruby pensó imaginando a su madre viva ahora mismo. Probablemente intentarías convertirlo en un guiso de dragón por lo que me hizo, ¿no es así, mamá? Ah, ¿qué diablos estoy diciendo? Jan exclamó, rascándose la nuca con vergüenza. No soy bueno con estas cosas, ¿verdad? Todo eso probablemente apestaba de todos modos. Lo siento si yo. Jan, interrumpió Ruby, llamando la atención de Jan para ver la sonrisa en el rostro de la mujer más alta en lugar del terror frenético. Gracias, realmente lo necesitaba. En realidad, dijo Jan, parpadeando por unos momentos antes de ponerse bravuconada. Quiero decir, sí. En realidad no es nada. Una charla de ánimo es solo otro trabajo para tu hermana mayor. Ruby puso los ojos en blanco. Jan, estás a punto de ser degradado a hermana coja si no te detienes. Oh no. Jan lloró en falso drama, con la palma de la mano presionada contra su frente. Oh, ay de mí. Por favor, ten piedad de esta pobre alma. Por favor, no me pongas el título de hermana coja. Un silencio descendió entre las dos primas pero hermanas de espíritu. Durante unos segundos, Ruby y Jan se miraron el uno al otro sin que ninguna de sus expresiones traicionara lo que había debajo. Luego comenzó con el notable temblor de sus labios y al momento siguiente los dos se reían a carcajadas. Tuvieron que echar una mano para sostener al otro por el hombro para evitar que se cayeran hasta que las hermanas lograron recuperar el ingenio unos segundos después. Entonces, ¿averiguaste lo que vas a hacer? Preguntó Jan, ocultando su preocupación. Después de todo esto, creo que simplemente volaré. Ruby respondió. Puede que no gane, pero dejaré mi marca si tengo algo que decir al respecto. Si es lo que quieres. Jan cedió. Te apoyaré todo el camino. Solo ten cuidado, ¿está bien? Ruby se burló. Jan, voy a luchar contra un dragón. No hay que tener cuidado. En lugar del naufragio casi tembloroso que Ruby era momentos antes, la emperatriz dragón rojo se mantuvo erguida y orgullosa. Una nueva resolución se iluminó en la plata dentro de sus ojos, y se dio la vuelta abriendo su capucha roja para regresar a la arena. Aquí ella se presentará como Fatalis e incluso puede perder esta pelea, pero no le dará la satisfacción al dragón anciano.
Vino aquí para enfrentarse a otro de su especie para acobardarse bajo su autoridad, pero Ruby se enfrentará a Fatalis como un humano en lugar de un dragón. Más tarde. ¿Estás seguro acerca de esto? Preguntó Kurama, dándole a Ruby una mirada de reojo donde estaba parada a su lado justo debajo de la plataforma donde se sentaba el Otsutsuki. Kurama había recordado el receso para reanudar el torneo en nombre de Ruby, a pesar de sus propias aprensiones. Lo que significa que iba a poner a un amigo de la familia en un apuro contra una de las entidades más temidas del mundo. Sabía muy bien el efecto que Fatalis tenía en otros dragones e incluso había visto el terror que se infligió en el rostro de Ruby. Cuando Ruby regresó con él, tenía la intención de cancelar el torneo. Sin embargo, no encontró el miedo que la atormentaba y encontró una nueva resolución brillando en el plateado de sus ojos. Sí. Ruby respondió rotundamente. Sí, estoy segura. Sus ojos se enfocaron en el piso de la arena donde estaba el antiguo dragón en la forma humanoide apenas concebida. Los ojos completamente carmesí estaban fijos en ella, pero se entrecerraron peligrosamente sobre la emperatriz dragón rojo. No hacía falta ser un genio para decir que Fatalis estaba bastante disgustado por no tener a Ruby temblando bajo su mirada como antes, y se aseguraría de pagar por ello en este partido. La propia Ruby estaba preparada para enfrentar ese tipo de ira. Bien. Dijo Kurama. No te mueras conmigo, ¿de acuerdo? No planeo morir durante el próximo 1.000.000 de años. Ruby respondió con un gruñido. Si eso es todo. Kurama concluyó, poniéndose de pie en toda su altura y golpeando el extremo de su bastón lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de la multitud. Atención a todos los asistentes. Las semifinales del torneo comenzarán con el primer partido entre Ruby Rose y Fatalis. No hubo aplausos ni vítores de los partidos anteriores. Solo los murmullos nerviosos sobre la pelea en sí y la mayoría de las palabras pronunciadas no hablaban bien de la victoria de Ruby. Los escuchó bastante bien, pero no les prestó atención mientras se dirigía al suelo de la arena. Antes de dar su primer paso hacia la arena, Ruby sintió un tirón en su pantorrilla izquierda. Mirando hacia abajo, sus ojos se agrandaron ante el familiar mechón de cabello dorado y colas de Kunou. Incluso cuando su cabeza estaba agachada, Ruby podía ver el brillo de los ojos dorados del joven yokai causado por las lágrimas crecientes. Kunou, vuelve con tu padre. Dijo Ruby, tratando de evitar que su voz fuera demasiado severa. No puedes detenerme. One-chan, murmuró Kunou, haciendo que la expresión de Ruby se suavizara, por favor ten cuidado. Una leve risita escapó de los labios de Ruby y procedió a agitar la parte superior de la cabeza de Kunou de una manera juguetona. La acción hizo que Kunou mirara hacia arriba para encontrarse con los ojos verdes del propio dragón que encerraban las pupilas plateadas. No te preocupes, tu linda cabecita. Dijo Ruby. Estaré bien. Ahora vuelve con tu papá antes de que se ponga un poco engreído. Kunou se retorció un poco en su lugar como si su cuerpo no pudiera decidir regresar con su familia o continuar aferrándose a la pierna de Ruby en algún vano intento de detenerla. Fue solo la mirada tranquilizadora en los ojos de Ruby lo que le permitió a Kunou tomar la decisión de soltar su pierna y regresar con su familia, donde luego se acurrucó en las colas de su familia envolviéndola protectoramente. Bueno, afrontemos la música. Ruby murmuró en voz baja, entrando en la arena. Si sé tanto como creo, entonces sé que no usarás mi poder. Dijo Drake. Realmente se esperaba. Eres un dragón de principio a fin, pero templado por tu espíritu humano. Te vuelve increíblemente terco incluso para mis estándares. Todo lo que puedo hacer es darte el consejo de salir de esto con suerte con todas tus extremidades intactas. Ruby respiró hondo y dio el último paso hacia la arena. Tan pronto como sus dos pies cruzaron, los kanji negros de las artes orientales se escribieron en el perímetro y cobraron vida para indicar la activación de la barrera. Eran artes de sellado similares a las artesanías formales que pertenecían a magos y demonios, y Ruby estaba segura en su defensa ya que es impulsada directamente por el chakra de Kurama. Si bien mantuvo a los espectadores a salvo, básicamente dejó a Ruby atrapada con la más cruel de las bestias. Ese monstruo tenía esos charcos carmesí dirigidos hacia ella. El cuerpo humanoide de Fatalis apenas lo era, más como una versión en miniatura de su verdadera forma. Las escamas blancas brillaban a la luz de su propio poder que irradiaba de él. Sacudió el aire y Ruby pudo sentir cómo vibraba en su propia piel. Sin embargo, lo peor fue el resplandor de sus ojos que exigió que Ruby se agitara por temor a él con reverencia.
Ruby casi se rindió, sintiendo a su dragón interior llorar de terror, pero en cambio Ruby mantuvo la idea de su madre en la vanguardia de su mente. Empujó al dragón dentro de ella, lo que en efecto hizo retroceder cualquier apariencia de dragón en su persona. Cuando volvió a mirar a Fatalis, era un humano el que se enfrentaba a un dragón. Ya veo. Drake habló, y Ruby pudo sentir la sonrisa que estaba haciendo. Sí, eso es correcto. Si bien tu cuerpo es el de un dragón, en tu alma sigues siendo un ser humano. A pesar de lo débil y mortal que es la humanidad, al final, son ellos los que tienen el coraje de enfrentarse a obstáculos insuperables. ¿De qué otra manera podría tu gente tener la audacia de cazar activamente a los de mi especie? Sin embargo, parecía haber irritado más a Fatalis. Entonces estoy haciendo algo bien. Ruby respondió. De hecho, el desafío de Ruby parecía haber tocado un nervio en el viejo dragón. Levantó el cuello, enfatizando lo equivocado que fue su intento en una forma más pequeña cuando el cuello se elevó a casi el doble de alto que Ruby. El vapor siseó de sus fosas nasales lo suficientemente caliente que Ruby sintió el calor desde donde estaba. El intenso resplandor se redujo para marcar el comienzo de una nueva mirada de confrontación para la batalla. Mal Krillmei. Fatalis retumbó en la antigua lengua de los dragones, las palabras mismas causaron una indescriptible sacudida en el aire. Hola Fenki Ilan Mulayan. Nunon Faasaran Faola. Ruby no dijo nada, pero le devolvió una mirada furiosa a Fatalis. El antiguo dragón literalmente se colocó en una postura si se pudiera llamar así. Sus trapos de tela apenas se aferraron a su forma mientras se deslizaba listo para la batalla con su cola moviéndose hacia adelante desde su flanco izquierdo y sus garras rastrillando marcas en el suelo. Su pequeña oposición se preparó ella misma, deslizando su cuerpo en una postura firme con los pies separados para una base más defensiva mientras un pie avanzaba para doblar la rodilla para poder saltar en cualquier momento dado. Los espectadores se quedaron en un silencio muy tenso viendo a los dos dragones medirse entre sí. Para la mayoría, ya tenían sus mentes en la victoria de Fatalis sobre Ruby. La única especulación que surgió fue cómo se produciría esa victoria, y ninguna de las predicciones fue para los débiles de corazón. Kurama miró fijamente entre Ruby y Fatalia, su queja mordaz con su estudiante en peligro lo que hizo que agarrara su bastón con más fuerza. Al final, solo pudo confiar en Ruby para sacar provecho de esto. ¿Están ambos luchadores listos?, anunció Kurama. Hajime. Kurama apenas hizo correr la voz cuando la batalla comenzó con un fuerte trueno. El primer movimiento de Ruby fue su paso lateral más rápido hacia la izquierda para evitar que el rayo rojo golpeara su ubicación anterior. Su visión periférica estaba llena de un carmesí brillante y más aún Ruby sintió el calor en su piel. No había tocado el suelo antes de que la voz de Drake rugiera en su cabeza. Hagas lo que hagas Ruby, no dejes que su rayo te caiga. Advirtió Drake. Un simple roce de su poder significará tu derrota. No podrías haberme dicho esto antes de que me metiera en este lío. Ruby se mordió acaloradamente. No pudo tener lugar más conversación mental cuando Ruby tuvo que esquivar una y otra vez. Tuvo que llevar su semblanza al límite haciendo que sus dientes rechinaran por el esfuerzo solo para evitar que la tocaran. Sin embargo, durante todo el tiempo, Fatalis no se había alejado de su lugar y los únicos movimientos que dio fueron los movimientos de su cabeza fijos en la forma de Ruby. El poder continuó crepitando de su cuerpo como una corriente constante en el aire mismo, haciendo de todo el espacio su dominio para desatar su poder. Ruby no planeaba simplemente esquivar todo el partido. Ella prometió dejar su huella. Mientras continuaba esquivando la lluvia continua de relámpagos, Ruby se concentró en el fuego creciente dentro de sus pulmones. No fue hasta que sus llamas carmesí lamieron entre sus labios. Su siguiente esquiva de otro rayo vino en la forma de la emperatriz dragón rojo saltando en el aire lo suficientemente alto como para mirar a Fatalis. Para cualquier observador, fue un error fatal que dejó a Ruby abierta a un rayo para derribarla, pero todo lo que tenía que hacer era atacar antes de que eso pudiera suceder. Entonces, cuando Ruby inclinó la cabeza hacia abajo, sus mejillas se inflaron con un fuego rojo para ser desatado. Rose Dragón Roar. Su voz resonó como la llamada de un dragón seguida por el rugido de las llamas carmesí tan brillantes que los espectadores tuvieron que estremecerse ante la luz, y tan poderosas eran las llamas que la fuerza misma mantuvo a Ruby en el aire. El aliento de llamas abarcó completamente la forma de Fatalis desde la vista. Ruby no terminó ya que canceló sus llamas para lanzarse a una caída dirigida a Fatalis.
Luego comenzó a girar en el aire hasta que estuvo recta con el pie izquierdo levantado por encima de la cabeza, envuelto en sus llamas de color rosa. Garra del dragón rosa. Su pie llameante se deslizó por el aire enviando un rastro ardiente de fuego rojo que recuerda a la garra de un dragón para luego aplastar su talón donde Ruby sabía que estaba la cabeza de Fatalis como un martillo. Al impactar, su talón tronó como un cohete al estrellarse mientras las llamas se extendían en abanico por todos los lados de la arena. La fuerza disipó las llamas para revelar solo la desgarradora visión del talón de Ruby clavado en la cabeza de Fatalis, que ni siquiera se había movido. Ni siquiera había una agolladura en la misma escala en la que se estrelló el pie. Era demasiado tarde para alejarse cuando Fatalis simplemente se flexionó y Ruby se sintió arrojada hacia el borde de la arena. Una rápida ráfaga de fuego de su pierna la disparó hacia el suelo y sus dedos se clavaron en el suelo para anclarse. No se le dio tiempo para respirar cuando tuvo que huir frenéticamente de otra serie de rayos. Todo lo que los espectadores pudieron ver fue solo la mancha relámpago de una Ruby acelerada con una lluvia de rayos rojos siguiéndola mientras Fatalis todavía estaba en el mismo lugar exacto. «Oye, ¿alguno de ustedes puede rastrear a Ruby?», preguntó Jaune, más que un poco manso ante la demostración de poder que literalmente casi podía saborear. «No». Weiss respondió rápidamente, su mirada apática mientras su mente trataba de comprender la batalla que estaba sucediendo ante ella. «No creo que nunca me acostumbre a esto. Esto es asombroso». Nora y Jan lloraron al unísono, sus ojos se reflejaban en los destellos rojos del relámpago del dragón de Fatalis. Mientras tanto, Ruby apretaba los dientes con frustración, queriendo llegar a algún lugar contra Fatalis. Decidiendo subir al Amte, Ruby cambió de sus llamas rojas a su propia creación personal de un rayo carmesí. Mientras las brasas carmesí que escapaban de sus labios fueron reemplazadas por crepitantes de electricidad roja, fue la primera vez que Fatalis hizo una pausa y sus sólidos ojos carmesí se abrieron como platos. Aniquilación final del dragón del trueno. Un maremoto literal de plasma rojo fue prácticamente lanzado sobre Fatalis a quemarropa. El aliento era tan brillante que todos tuvieron que apartar los ojos de la luz para que no se les quemaran las órbitas. Continuó hasta el borde de la arena solo para ser detenido por la barrera de Kurama que se encendió a la vida donde el plasma solo podía subir hasta que se disipaba. Una vez más, reveló que el antiguo dragón estaba ileso aunque solo fuera por el ligero humo que salía de sus escamas inmaculadas. Pero ahora había una nueva mirada en sus ojos, una que hizo que todos retrocedieran con cuidado. Sus cejas estaban fervientemente fruncidas y sus ojos carmesí ya sólidos estaban dando un intenso brillo de neón. Luego dio un tremendo rugido amenazando con hacer que Ruby se levantara. Usando un rayo rojo. Conjeturó Drake. Esa es una forma segura de hacer que se cabree. Mei. Fatalis gritó indignado. Hola Yawafing di Coart Cod Nausu. Paloglir. Mindoking Goltarkaus. Ruby no tuvo tiempo para pensar cuando el cuerpo de Fatalis crujió con tanto poder que su pecho emitió un brillo rojo. Desde sus fauces, desató una ola de relámpagos rojos similares a los de Ruby, pero los dos no se pudieron comparar. Donde el relámpago de Ruby era plasma alimentado por magia hasta el más intenso absoluto, el relámpago de Fatalis era pura energía de dragón desatada en relámpagos de poder literal. Fue tan repentino y rápido que Ruby cayó a cuatro patas para evitar la explosión que le habría clavado la cabeza. Luego rodó cuando Fatalis apuntó con la cabeza hacia ella. Una ráfaga de fuego explosivo de las palmas de Ruby la lanzó a una distancia más segura. Fue el tiempo suficiente para que Ruby se pusiera de pie antes de que el relámpago del dragón de Fatalis estuviera sobre ella una vez más. Ella saltó y desveló sus alas para encontrar la evasión y ser más fácil en el aire. Ruby dio vueltas, volteó y rodó para evitar incluso un pequeño rasguño del temido relámpago de Fatalis. Ruby no quería permanecer en este patrón. Ella no quería simplemente atacar. Quería infligir daño al dragón anciano. Esta vez, Ruby no convocó llamas o relámpagos a su entera disposición. Cuando se volvió para mirar a Fatalis, simplemente habló. Yoltor Shol. Tras las palabras de la lengua de dragón, Ruby desató una ola de fuego en su brillante brillo naranja. Ella no respiró las llamas, sino que las palabras que pronunció forzaron la realidad al hacer que la columna de llamas quemara la entidad debajo de ella. Fue este ataque provocado por el grito de los dragones que Ruby finalmente escuchó a Fatalis gemir por algo. Por una fracción de segundo, Ruby perdió la concentración para saborear la idea de herir al dragón anciano. Le costaría demasiado cuando el aliento relámpago de Fatalis se disparara a través de las llamas.
Trató de apartarse del camino una vez que vio el destello rojo, pero fue demasiado lenta. Ruby soltó un grito de dolor cuando sintió el aliento relámpago quemar la telaraña de su ala izquierda dejando un agujero chamuscado. Incapaz de mantenerse a flote en el aire, Ruby se agitó por el aire hasta que se estrelló contra la tierra con bastante violencia. Justo enfrente de Fatalis nada menos que mientras su cabeza miraba lascivamente hacia su figura tendida. Desde el margen, Kuno había dado un agudo chillido de miedo y escondió su rostro en las colas de su madre en el momento en que vio a Ruby derribada. Ruby se quedó en diversos estados de conmoción e incredulidad, más aún Jan, que estaba aterrorizado. Sieg y Jeanne se mordieron los labios preocupados por la condición de Ruby mientras sus ojos se posaban en el agujero de su ala. Sin embargo, incluso con la herida y el gran dragón mirándola, Ruby reunió la fuerza para ponerse de pie. Le temblaban las piernas, pero milagrosamente aguantaron su peso. Levantó la cabeza para mirar a Fatalis e hizo una sonrisa maliciosa. Esa es tu mejor oportunidad. Ruby se burló. Puedo hacer esto todo el día. En respuesta, los labios del dragón se curvaron ligeramente en una palabra sádica. Dijo solo una palabra para hacer que la resistencia de Ruby fuera discutible. Killian. Con esa palabra, Ruby solo conoció el dolor. Ni siquiera podía escuchar sus propios gritos de dolor ya que ese mismo dolor hizo que su cabeza resonara. Desde la perspectiva exterior, el cuerpo de Ruby estaba liberando violentamente un rayo rojo que coincidía con el de Fatalis. Se detuvo unos segundos después, dejando el cuerpo de Ruby humeando, pero no se atrevió a doblar la rodilla. Tan pronto como Fatalis pronunció esa palabra, entendió el contexto detrás de ella. La palabra era para Go, una traducción muy simplificada de lo que era esencialmente una demanda de Ruby para enviar. También hizo clic en la cabeza de Ruby porque Drake le advirtió que no fuera golpeada por el rayo de Fatalis. Hubo un efecto venenoso donde su energía permaneció en su cuerpo, lista para ser desatada a su orden para torturar a Ruby hasta que ella se sometiera o muriera. Killian. De nuevo pronunció la palabra y el dolor se multiplicó por 10. El relámpago salió de su cuerpo con más violencia. Estaban derritiendo el suelo donde golpearon. Un horrible olor a quemado comenzaba a flotar en el aire, y la impresionante constitución de Ruby estaba fallando al ver las quemaduras negras en su piel. Su pie tropezó, pero aún así Ruby se enderezó. Ruby para. Gritó Drake. Eso es. Listo. No puedes continuar así. No quiere ganar. Quiere que te rindas. Te torturará hasta que seas ceniza. Pero Ruby no se inclinó ante Fatalis. En cambio, volvió a mirar al dragón anciano con sus ojos dando un fuerte brillo esmeralda. Mostraron su voluntad de no retroceder, y solo hizo que Fatalis gruñera con furia. Killian. Un dolor inimaginable recorrió cada parte de su cuerpo. Se sentía como si sus entrañas estuvieran hirviendo mientras ella también se quemaba por fuera. Fue más lejos que los dos últimos y siguió sin detenerse. Pronto el mundo se estaba convirtiendo en ruido blanco y luego su visión se volvió borrosa en la nada. Vagamente, escuchó los gritos de Jan y Kuno llamándola, pero era imposible saber lo que estaban diciendo. Iba a morir aquí. Supongo que no tendrá esa pelea con Vali. Hubiera sido asombroso. Se está poniendo frío. Batump. ¿Qué estaba haciendo ella? Ella hizo una promesa, ¿no es así? ¿Se estaba rindiendo así? Los estaba dejando como. Toda la alegría que había conocido toda mi vida. Desapareció en un instante. Como mamá. Ella hizo una promesa, ¿no es así? Batump. Los recuerdos zumbaron en su mente. Demasiado pronto para que quede claro, pero lo suficiente para ser considerada su primera. Estaba en la cama cuando escuchó la noticia. Te habías ido. Estaba completamente despierto. Sentí que tenían que estar equivocados. No podías dejarme, mamá. Prometiste volver, Batump. ¿Cómo pudiste dejarme cuando juraste que te quedarías? ¿Cómo pudo dejar a todos cuando prometió quedarse? Ella no puede morir aquí. No debe morir aquí. Tiene que volver con ellos. De vuelta a Jan, Kuno, Blake, Weiss, y Vali. Para evitar que sus vidas se conviertan en la misma pesadilla que ella tuvo. Tenía que vivir. Vivir, Batump, vivir. Batump. En vivo. Desde la neblina de su mente, desde lo más profundo de su alma, dormía el dragón rojo. Atrapado en el vacío negro que era el Sacred Gear, estaba ciego al mundo exterior. Se quedó con el único lamento y el arrepentimiento de no haber podido salvar a su propio anfitrión. Sin embargo, su atención fue dirigida cuando sus ojos esmeralda detectaron un destello blanco.
Era tan pequeño, pero en esta extensión de negro, que era su prisión dentro del Boosted Gear, bien podría ser el sol justo frente a él. Comenzó pequeño en el piso de la extensión, como un brote fresco que rompe la tierra. Eso pronto creció exponencialmente con la llamada del alma a la que pertenecía esta luz. Aparecieron grietas en todo tipo de espacios desde el piso a los lados e incluso hacia el cielo como vidrios rotos, todos brillando con esa brillante luz blanca. Drake saltó alarmado cuando sus sentidos estaban siendo abrumados por lo que sintió de este poder. Conocía este poder. Era el mismo nacido dentro de su anfitrión enterrado bajo a favor de usar el Boosted Gear. Sin embargo, ahora ha surgido y era diferente de antes. El poder único de Ruby, como recordaba Drake, tenía una potente sensación sagrada similar a la de un ángel. Ahora era mucho más potente que antes que Drake sintiera que estaba en presencia de un divino. Esta luz se filtraba en cada poro del alma de Ruby hasta su propio cuerpo, mezclándose para convertirse en una única parte de ella. Todo se estaba volviendo demasiado para que Drake no tuviera idea de lo que estaba a punto de suceder, incluso cuando el negro se convirtió en nada dentro del blanco. ¡Qué mierda!, gritó Drake cuando la luz de lo divino lo inundó. Porque el alma de Ruby proclamó: «Hágase la luz». Y la luz respondió con fervor. En el mundo real sucedió lo inimaginable. Por un segundo, todos vieron la escena de Ruby torturada por Fatalis mientras un relámpago de dragón brotaba de su cuerpo junto con sus gritos de agonía. Luego, al siguiente, todos quedaron cegados cuando Ruby prácticamente explotó en la luz blanca más pura. Todos tuvieron que apartar la vista de la vista, todos excepto Fatalis, que estaba en silencio atónito cuando sintió que el relámpago de su dragón simplemente se disipaba. Circex, Graithia y Mílicas, como los únicos demonios presentes, sintieron un agudo aguijón en su picadura, lo que provocó que el superdiablo liberara una pequeña cantidad de su enorme poder demoníaco para proteger a su esposa e hijo de efectos más dañinos. Había una nueva sensación en el aire y la fuente pertenecía a donde estaba Ruby. La luz no se atenuó simplemente, sino más bien como si absorbiera una singularidad como un desagüe en una tina de agua. En la fuente, la luz se congregó alrededor de la forma de Ruby, condensándose en un aura sólida alrededor de su cuerpo curado de todas sus heridas. Donde había un brillo blanco, esta aura también tenía una corona de oro brillante que se pegaba a su piel. Un relámpago dorado atravesó su cuerpo y su cabello era de un tono más vivo de rojo como rosas que el borgoña con puntas rojas que solía tener. Sus ojos se abrieron y Jan dio un grito ahogado cuando los estudió. La luz blanca parecía arder de sus ojos que sobresalían a ambos lados de su cabeza. Pero si uno miraba de cerca, notarían que ella ya no poseía ojos esmeralda. Por primera vez, Jan pudo llorar al ver unos ojos plateados, los mismos poseídos por la madre que amaban. Jan pensó que esos ojos se habían perdido para siempre, el último recordatorio de la mujer que era Summer Rose. Sin embargo, los miembros de lo sobrenatural tuvieron una reacción diferente y más profunda a la nueva transformación de Ruby. No estaba en la apariencia, pero el aura que estaba generando Ruby. Un aura tan imposible que hizo que Circex y Kurama se sentaran con la espalda recta en estado de shock, y el rostro de Odín tomó una expresión más seria cuando su único ojo dio un brillo curioso. Porque Ruby estaba haciendo lo imposible de producir energías de dragón y de dios al mismo tiempo. Dos poderes que no tienen lugar para mezclarse jamás. Ruby habló en voz baja, sin embargo, todos pudieron escucharlo cuando dio un paso que hizo que un rayo estallara de su forma: inclínate ante nadie. La declaración fue ejemplificada cuando su cuerpo se convirtió literalmente en una tormenta de relámpagos dorados que crepitaba en su cuerpo. Fatalis en este punto estaba temblando de rabia. Su cuerpo creció de tamaño a medida que desencajaba su forma humanoide hasta que alcanzó un tamaño adecuado para tragar Ruby entero. En lugar de soltar un suspiro, Fatalis tomó la delantera con la intención de tragarse al profanador por completo. En respuesta, Ruby se enfrentó a la carga y saltó hacia la cabeza de Fatalis con el puño echado hacia atrás. Su salto logró colocarla debajo de la mandíbula de Fatalis, donde envió su puño en un uppercut. Tras el impacto, su puño hizo un estruendo estruendoso con un relámpago dorado que explotó al contacto que Fatalis voló hacia atrás mientras que la arena circundante se convirtió en un gran cráter. El dragón anciano fue derribado de espaldas y cuando levantó la cabeza estaba la marca que Ruby prometió. Porque donde su puño hizo contacto, la barbilla de Fatalis ahora lucía una herida sangrante hasta donde su cabeza se encontraba con el cuello.
Incluso cuando sus escamas se curan, una cicatriz permanecerá como un recordatorio constante de lo que Ruby le hizo. Fury no pudo describir la mirada en los ojos de Fatalis, y trajo todo el poder de su rayo carmesí. La energía pura del dragón crepitó desde su cuerpo hacia el cielo, donde oscureció el cielo en nubes de tormenta recién formadas sobre el palacio. Su columna vertebral y su pecho se iluminaron de color carmesí y la parte posterior de sus fauces se puso roja. A cambio, Ruby arqueó la espalda mientras sus espinas brillaban visiblemente doradas junto con un creciente zumbido de energía. Simultáneamente, Ruby y Fatalis soltaron sus alientos de relámpagos donde el blanco dorado y el carmesí sangriento se encontraron en un tremendo choque de rayos. Todos podían sentir el poder puro que se derramaba de la lucha que los espectadores tenían que prepararse para no volar. Mesas y sillas volaban y se estrellaban contra las paredes del palacio. Incluso la barrera de Kurama estaba luchando por mantenerse bajo la presión de dos entidades de clase Dios que chocaban con todas sus fuerzas. Ninguno de los oponentes parece ganar ventaja sobre el otro, es decir, hasta que Fatalis dio un tirón y puso todo su empeño en respirar. Su respiración se ensanchó con mayor fuerza y ganó la lucha al instante. Como tal, Ruby fue atacada por el rayo dragón de Fatalis, prácticamente consumida por él. No se detuvo allí cuando el rayo la llevó al borde de la arena y la aplastó a través de la barrera. Mientras Fatalis estaba de espaldas al palacio principal, su respiración atravesó las paredes hacia donde su respiración de dragón estalló en las tierras más alejadas, donde Ruby estaba al final. «Oh mis dioses», murmuró Weiss. Fatalis no estaba satisfecho y desveló sus alas para perseguir a Ruby. Antes de que pudiera batir sus alas, su visión se encontró con el penetrante resplandor de unos ojos carmesí con Tomoe dando vueltas. Luego, las varillas negras descendieron, tomando la forma de abrasaderas en el último minuto para sujetar las extremidades y alas de Fatalis al suelo. Un pie le pisó el hocico para mantener al dragón más cerca del suelo y obligar a sus ojos a mirar a un siniestro Kurama. «Ya ganaste, Fatalis». Kurama gruñó, sus 9 colas ondeando siniestramente detrás de él. «Ella ya no es de tu incumbencia. Así que te sugiero que te comportes en mis festividades, ¿o prefieres tener que lidiar conmigo?» Fatalis no se dejó intimidar por Shin Yokai. Gruñó como lo haría cualquier dragón furioso, pero tampoco hizo ningún movimiento contra él. «La chica vivirá por ahora, si no estuviera muerta de su último ataque. No te preocupes por Ruby». De repente, una voz habló en los oídos de Ruby. «Te llevaré aquí ahora mismo». Así que de repente Kurama desapareció, y antes de que Yang pudiera procesarlo, un apéndice peludo se había envuelto a ella y a sus amigos en el abrazo del Kyuubi. Su visión nadó por un momento, y sus ojos tomaron una visión dramáticamente nueva de un bosque recientemente destruido. Los árboles no solo habían sido derribados, sino quemados hasta convertirlos en patatas fritas. Y no muy lejos de toda esa destrucción, allí Yang encontró a Ruby tendida en un cráter de ceniza negra. Su ropa era un desastre de quemaduras y lágrimas, pero lo peor eran las quemaduras negras que lucían el hombro derecho de Ruby donde el rayo de Fatalis hizo contacto. Yang se quedó allí en estado de shock hasta que escuchó un leve gemido de los labios de Ruby. Ni siquiera necesitó pensar en correr hacia su hermana y arrodillarse a su nivel. Con cuidado, pero frenéticamente, Yang deslizó su mano detrás de la espalda de Ruby para levantarla suavemente. «Ruby». Yang gritó. «Vamos, háblame. Por favor, mantente bien. Por favor, di algo que sé que estás bien». Temblando, los párpados de Ruby lograron abrirse al ver a su hermana mirándola con una expresión horriblemente preocupada. Los brillantes ojos plateados tardaron un segundo en mirar a Yang hasta que los labios de Ruby se estiraron en una leve sonrisa que le recordaba a un cierto tío borracho. Jeje, se lo mostré. Eso fue todo lo que dijo Ruby antes de que cayera hacia atrás sin fuerzas y su mente perdiera el conocimiento.